Llévatelo para acá. ¿Qué tal? Miro para allá mejor. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hoy vamos a empezar una serie nueva, si sospecharéis que va sobre Sansón. Va a ser corta, pero va a ser intensa, ¿vale? Y vamos a estar viajando por el libro de Jueces, por los capítulos 13 al 16. Gael ha estado leyendo el capítulo 13, que nos cuenta el nacimiento de Sansón. ¿Alguien no sabe quién fue Sansón? Creo que si no lo has leído, algo de cultura general seguramente que te sonará, ¿verdad? Hemos llamado a la serie Un león, una bruja y el armario. Y mi pregunta es, ¿cómo os imagináis a Sansón físicamente? Fuerte. ¿Cuánto? Mucho. Vale. ¿Todo el mundo se lo imagina así? ¿Sí? ¿Atractivo? ¿Vale? Una especie de Jason Momoa o algo así. ¿Sí? Con su padre tenía un nombre parecido. Pero si su fuerza era sobrenatural, ¿para qué quería tanto músculo? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Y por qué? Lo iremos viendo, ¿no? Pero llega un momento en que los filisteos, su enemigo, pagan un montón de dinero a Dalila para que le revele el secreto de su fuerza. O sea, si tenía tanto músculo, ¿por qué necesitaban saber el secreto? Os lo seguí imaginando petado, ¿verdad? Estaba bien. Creo que no hay nadie lo suficientemente fuerte en esta iglesia como para hacer una broma, ¿verdad? Rollo, así sería, tal. Somos una iglesia músculos free o algo así, ¿no? Está bien. Yo voy a pediros que... Bueno, yo dudo mucho que Sansón estuviese hecho un armario, ¿vale? Lo dudo bastante. Y voy a pediros que os lo imaginéis hecho un tirilla, ¿vale? Un poco como yo, o como muchos de los que estamos aquí. O bien, eso sí, con 7 rastas, ¿vale? O sea, rollo Bob Marley, pero bueno, algo así, ¿vale? Podemos llamar un león, una bruja y un tirilla, ¿no? O el tirilla. Ahora, ¿cómo lo imagináis espiritualmente y moralmente? Podría hablar, ¿eh? Fiel, ¿vale? No sé si lo he escuchado, no pasa nada. A mí me llama mucho la atención que hay un libro de la Biblia, Hebreo, que está en el Nuevo Testamento, y hay una lista ahí, en el capítulo 11, de los héroes de la fe. ¿Y sabéis quién está ahí? Está Samuel, está David, están como los... Pero está Sansón ahí. Y siempre me ha sorprendido, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreo para incluir el nombre de Sansón junto al de Samuel, al de David y al de tanto hombre que parece que fueron mejores que Sansón, ¿no? ¿Qué hace ahí su nombre? ¿No? ¿Es un error o una coincidencia? ¿Por qué está ahí su nombre? Escuchaba a alguien hablando sobre Sansón y decía lo siguiente, decía, la vida de Sansón nos muestra que ni la insensatez, ni la obstinación de Sansón, ni la nuestra, van a impedir que Dios cumpla sus buenos propósitos en nosotros. Dios tiene un propósito para Israel, sigue diciendo, y ni la insensatez ni la obstinación de Sansón impedirán que lo haga. Así que, de alguna forma, cuando vemos el nombre de Sansón en esa lista de Hebreo 11, es una señal de la gracia de Dios. Y hablaremos sobre eso durante la serie. Es una señal de la gracia de Dios y es un gran consuelo para mí, y espero que también para ti, ver el nombre de Sansón en una lista como esa, ¿verdad? Ahora, el libro de Jueces
Sansón está en el libro de Jueces. ¿Cuántos habéis leído en el último año el libro de Jueces? ¿Vale? Genial. Es un libro difícil de entender. Son historias, algunas historias tristes, pero historias reales, historias de héroes, pero héroes que no son héroes idealizados, ¿vale? No vas a encontrar ningún personaje de Disney en Jueces, ni tampoco a nadie de Hollywood. Ahod el Zurdo, ¿suena? O Jefté, o Micaías, o Jael, o Débora, o Gedeón. Gedeón os sonará más, ¿verdad? ¿Qué hace toda esa gente en la Biblia? Porque hay algunos de esos personajes que dicen, bueno, se salva, ¿no? Pero la mayoría no son ejemplos a seguir, ¿verdad? Y la respuesta, creo que la respuesta es importante, porque el libro de Jueces, o sea, nos muestra que la Biblia, o sea, no es un libro de personas virtuosas a las que imitar, o sea, no es un libro que acabe con una moraleja y ya está. O sea, la Biblia no está llena de ejemplos morales que imitar solamente. O sea, es la historia de un Dios que lleno de misericordia, lleno de paciencia, que hace lo imposible para llegar a nosotros a pesar de nosotros, para que volvamos a Él, aunque nosotros no queremos estar con Él, a pesar de nuestra resistencia, ¿no? De alguna forma, Jueces resume el Evangelio o apunta al Evangelio, ¿no? Un Dios que viene a buscar a los que se habían perdido. Así que, o sea, Jueces es la historia de un Dios que viene a rescatar a su pueblo de Israel, en medio de un desastre. Pues se habían metido en un desastre importante. Un pueblo que no se merecía a un Dios así, un pueblo que no estaba buscando a su Dios. Así que si nos acercamos al libro de Jueces así, va a empezar a tener sentido para nosotros. Ahora, vamos a intentar primero hacer una mirada de pájaro sobre Sansón y sobre el libro de Jueces. Luego intentaré también hacer un poco de zoom en el capítulo que hemos leído y sacar algunas cosas prácticas. Luego continuaremos con la serie los próximos domingos. Pero para entender el libro de Jueces, para situarnos, tenemos que hacer primero una mirada hacia atrás y luego también una mirada hacia adelante. Y eso es importante. De hecho, el libro de Jueces comienza diciendo después de la muerte de Josué. Josué, que es el sexto libro de la Biblia, Jueces el séptimo, y empieza haciendo referencia al libro anterior. O sea, es una invitación a mirar hacia atrás, al libro de Josué. O sea, no podemos entender el libro de Jueces sin entender realmente qué está pasando, qué ha pasado antes en el libro de Josué. Y os sonará, ¿no? El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, Dios los saca de ahí y van liderados por Moisés, cruzan todo el desierto, pasan 40 años allí hasta que llegan a la tierra prometida. Moisés muere a las puertas de la tierra prometida y es Josué el que lidera al pueblo en la conquista de la tierra. Nos suena, ¿verdad? Y en un par de generaciones los israelitas pasan de ser esclavos en Egipto a ser propietarios de la tierra. Esto es importante, no pasan de ser jornaleros explotados a ser casi terratenientes, ¿no? Y el libro de Josué nos va a contar cómo Dios trabaja en ese pueblo a través de esos cambios para cumplir las promesas que Él le había hecho, de llevarlo a la tierra, de derrotar a sus enemigos, de darle descanso, de bendecirlo. Todo eso está en el libro de Josué. Y es un libro que sobre todo nos enseña a que podemos confiar y podemos obedecer a Dios con valentía porque Dios cumple sus promesas. Esto es importante y va a ser importante también en Jueces. Podemos confiar en Dios porque Él cumple sus promesas. Podemos obedecer a Dios con valentía porque Él cumple sus promesas. Ahora, liderados por Josué, toman parte de la tierra prometida, pero Josué muere de viejo, el libro de Josué se acaba y todavía queda mucho por hacer, queda mucha tierra por conquistar. Y sabéis, la tierra estaba disponible para Israel, podían tomarla, pero el pueblo para tomarla tenía que confiar en que Dios le iba a dar la victoria. No lo iban a conquistar en su fuerza, sino en el poder de Dios. Así que el pueblo tiene que seguir confiando en las promesas de Dios, de que iban a tomar la tierra. Tienen que apropiarse de las promesas de Dios, tienen que hacerlas suyas. Y eso le va a exigir confianza,
dependencia de Dios, obediencia también y valentía. Y ahora, una forma de mostrar esa dependencia, esa confianza en Dios, tenía que ver con que el pueblo no podía hacer pactos con la gente que había allí. No podían servir a los dioses de los pueblos que estaban allí, no podían casarse con la gente que vivía allí, tenían que echarlo. ¿Por qué? Porque era la única forma de evitar en un futuro caer bajo la influencia religiosa y espiritual de los ídolos y de los dioses que había en esa tierra. Ellos tenían que construir un país diferente, tenían que construir un lugar libre de idolatría, un lugar donde los pueblos de alrededor pudiesen ir y pudiesen encontrarse con el Dios único y verdadero a través de la vida de su pueblo, ¿no? Eran un pueblo con un propósito, tenían que ser luz para el resto de naciones que les rodeaban, para que otros pudiesen acercarse a Dios. Ahora, después de este rollo, o sea, ¿cómo interpretamos todo esto hoy? O sea, para nosotros, como comunidad o personalmente, como iglesia. Porque Dios no nos pide que vayamos y hagamos la guerra aquí en Granada, o sea, de una forma literal, ¿no? Pero sí que somos un pueblo y una comunidad que tiene un propósito. Y si perdemos ese propósito, pues no somos nada. Dios nos llama a construir una comunidad centrada en Dios, no es los ídolos, no es lo que nuestra sociedad adora, una comunidad que confía en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho y que depende de Dios, depende de sus promesas. No dependemos de otras cosas, dependemos de Dios y reconocemos esa dependencia y vivimos en dependencia. Y respondemos con valentía al llamado que Dios nos hace de ser luz, de ir, de hacer discípulos, de lavar los pies de otros, de defender la justicia y denunciar la injusticia, de ser una comunidad donde la gente que nos rodea pueda encontrarse con Dios. Una comunidad que obedece con valentía, que hace suyas las promesas de Dios hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Un pueblo que basa su confianza no en sus capacidades, en las promesas de Dios. Ahora, Jueces empieza, vemos que si leí los primeros capítulos, y de hecho os animo mucho a leer el libro durante esta semana, vemos que el pueblo de Israel continúa la conquista al principio, parece que consiguen avances importantes, pero vemos también que desde el principio empiezan a desconfiar o a confiar a media y a desobedecer lo que Dios les estaba diciendo. Se centran, por ejemplo, en conquistar las zonas montañosas. Y dice al principio que no pueden expulsar a los que vivían en la llanura porque la gente de ahí tenía carro de hierro. O sea, dejan de confiar en el poder de Dios y empiezan a confiar en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos pueden conseguir. Empiezan a tomar decisiones basadas, sí, en su sentido común, pero un sentido común sin fe. Y desde ese momento van a tener que convivir con una piedra en el zapato, ¿no? Porque durante siglos les va a hacer caer. Israel no ha podido expulsar a la gente que vivía allí, no ha podido expulsar tampoco a los ídolos que estaban allí, a los dioses, ¿no? Y ahora van a vivir con gente que adora a otros dioses, a otros ídolos. Y esos dioses o esos ídolos van a estar enterrados al principio, pero van a ir saliendo como setas a lo largo del libro de Jueces y a lo largo de toda la historia de Israel. Así que ellos desconfían en Dios y eso hace que no puedan disfrutar de las promesas de Dios. Así que ya hemos mirado hacia atrás, ahora vamos a mirar un poquito hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el libro de Jueces también nos invita a mirar hacia adelante. ¿Sabéis cómo acaba el libro de Jueces? Probablemente algunos lo sepáis, ¿no? En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esa es la forma en la que acaba el libro. Se repite también esa expresión varias veces. De hecho, es un buen resumen del libro y de esos tiempos, ¿no? Pero es también una invitación a mirar hacia adelante. Dice, en aquella época no había rey y es una forma de señalar hacia adelante al tiempo en el que sí habrá rey. Pensando en David, pensando en Salomón, en la época de los reyes, ¿no? Pero no solamente a ello, y lo vamos a ir viendo. El libro no solamente nos invita a mirar a los reyes humanos, sino que nos va a señalar mucho más adelante, al rey definitivo, al rey siervo, a Jesús.
Y vamos a ver cómo, de hecho, la vida de Sansón, su muerte, su nacimiento ya desde el principio, apunta constantemente al rey definitivo, a Jesús. Y va a ser apasionante cuando veamos todas esas conexiones. Así que miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, y como decía, si nos animamos y leemos el libro, que es muy recomendable, vamos a encontrarnos a un Dios que ofrece gracia a personas que no se la merecen, que no la buscan, que incluso no la reconocen después de haberla recibido. Vamos a ver también a un Dios que exige todo de nuestra vida, no solamente una parte, lo quiere todo nuestro corazón. Vamos a ver también una tensión entre la gracia y la ley, lo prometido y las consecuencias de desobedecer a Dios, y esa tensión no se va a resolver en Jueces. Eso apunta también a la cruz y también lo podremos ver. Vamos a ver también que el pueblo necesitaba el pueblo de Israel, y nosotros también una renovación espiritual continua, basada en el arrepentimiento, en la oración, en destruir los ídolos de nuestra vida. Vamos a ver que necesitamos un Salvador, un verdadero Salvador, no solamente un héroe al que imitar o al que seguir. Y vamos a ver, por último, que Dios está a los mandos de la nave, por decirlo de alguna forma, aunque a veces no lo parezca. Cuando lee el libro de Jueces dice, aquí esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero vamos a ver que Él trabaja de forma muchas veces inesperada, pero sus promesas y sus propósitos se cumplen. Al final se cumplen, aunque nosotros no sepamos cómo, no lo entendamos, o nunca pensáramos que lo fuese a hacer así, ¿no? Así que es una serie de historias de hace 3.000 años, más de 3.000 años. Vamos a ver que tiene mucho que decirnos. Era una época de pluralismo espiritual, quizá como la que nosotros estamos viviendo ahora. Los israelitas estaban viviendo mezclados con otros pueblos que tenían otros dioses, que adoraban otras cosas. Y el pueblo tenía que elegir cada día si confiaba en Dios como su Señor o si seguía a los dioses y las corrientes, ¿no?, de la sociedad en la que estaba viviendo. Tenían que elegir entre confiar en Dios, vivir en sus promesas, o confiar en ellos mismos, no, en los dioses de los pueblos que los estaban rodeando, ¿no? Así que, no sé si os sirve, pero eso es un contexto del libro, y espero que podáis leer el libro también con esos ojos. Es bueno cuando leemos un libro no solamente ver el versículo o el texto, sino ver todo el libro, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Dios en todo el libro? Así que ahora vamos a hacer un pequeño zoom, algunos detalles del primer capítulo. No puedo abarcarlo todo, pero sí que algunas cosas que quería dejaros hoy. Capítulo 13. ¿Sabéis? En Jueces hay un ciclo que se va repitiendo. Esto se repite 7 veces, y en este capítulo, en el 13, se repite por última vez, la 7ª vez. Y es el siguiente: el pueblo de Dios abandona a Dios. Dios les llama la atención enviando un ejército o un pueblo que los invade. En su angustia ellos claman al Señor, piden ayuda, y el Señor les contesta enviando un líder, un libertador, a veces un líder militar, como casi siempre, ¿no?, que los libera. Ahora, cuando ese líder muere, volvemos al principio. El pueblo se olvida de Dios, y es un ciclo que se repite una y otra vez. Pero hay una diferencia en esta vez, y es muy interesante. El versículo 1 del capítulo 13, si lo leemos nos damos cuenta que esta vez ni siquiera oran. Esta vez no oran, no claman al Señor. Las otras veces el texto nos repite, en su angustia ellos clamaron al Señor. De hecho, muchas veces, ¿no?, cuando estamos fríos, cuando estamos viviendo a nuestra manera, son las situaciones de angustia, de sufrimiento, las que nos hacen clamar. Y así lo hacía el pueblo, ¿no? Pedía ayuda a Dios cuando estaba mal. Pero esta vez ni siquiera así. Ni siquiera con esa claman al Señor. La pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué? O sea, ¿no se habían dado cuenta de su situación? O sea, ¿no sabían que había otra forma de vivir? O a lo mejor no querían renunciar a hacer lo que les daba la gana, lo que estaban haciendo. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez así, o quizás te sientes así ahora, ¿no? Pero parece
O sea, parece que el pueblo de Israel se había acostumbrado a una vida de derrota constante. Se habían acostumbrado, los filisteos eran más fuertes que ellos y ellos se habían acostumbrado a una vida de derrota constante, sin victoria frente a su enemigo. Se habían acostumbrado a la derrota. ¿Somos conscientes nosotros de nuestra situación? ¿Sabemos que hay otra forma de vivir? O a lo mejor es que nos gusta vivir a veces como estamos viviendo. O sea, ¿me he acostumbrado a una vida de derrota constante en mis relaciones? ¿O con mis ataques de ira? ¿O en mi tristeza profunda? ¿O en mi imposibilidad de perdonar y de reconciliarme con la gente que me rodea, con mis amigos? ¿O en mi sexualidad? ¿Me he acostumbrado a una vida de derrota constante? Una buena pregunta. Cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Nuestras debilidades. Y la pregunta es, ¿hemos dejado de luchar? Y sabemos, no luchar en nuestras fuerzas, sino luchar en las promesas de Dios, en Dios hay poder para vivir de otra manera. Ni siquiera clamaron al Señor. Puede ser también, ¿no?, que el pueblo se hubiese acomodado a la cultura en la que le rodeaba hasta el punto de estar a gusto así, sin defenderse, ¿no? ¿Para qué vamos a defendernos? ¿Para qué vamos a clamar? ¿Para qué vamos a orar si estamos bien así? Ni clamaron al Señor. La pregunta es, ¿por qué oramos? ¿Por qué orar? Hay que orar, ¿no? Vale, está bien. No creo que aquí nadie diga que no hace falta orar, ¿no? Al menos si eres creyente, si no podemos hablarlo, pero ¿qué le estamos diciendo a Dios cuando oramos? Señor, te necesito. ¿Y qué le estamos diciendo a Dios cuando no oramos, aunque no seamos conscientes de ello? Pues, Señor, mira, ahora mismo no te necesito, voy bien. El pueblo de Dios se había acostumbrado, el pueblo de Dios se había olvidado de su propósito. Como pueblo de Dios, un pueblo conectado con Dios, que dependía de Él, ¿no? Un pueblo que necesitaba a Dios para ser luz, para cumplir el propósito al que el Señor los había llamado, de ser luz delante de los pueblos que les rodeaban. Y habían llegado al punto de estar bien sin depender de Dios. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir en el versículo 1. Hay una expresión, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esa expresión también se repite 7 veces en el libro de Jueces y es parte también del ritmo del libro, ¿no? Y esta es la última vez que aparece, ¿vale? Y es curioso porque es una expresión que contrasta mucho con esa expresión que hemos dicho al principio, que también se repite varias veces, de en esa época cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y ahí el original dice lo que le parecía bien a su ojo. Hay un contraste brutal, ¿no?, entre lo que le parece bien a Dios y lo que le parecía bien a ellos. Y hay una palabra que cada vez nos gusta menos, ¿no? Y es la palabra pecado. De hecho, cada vez que decimos pecado, parece que un gatito se va a morir, ¿no? Pero es una palabra que arrastra muchos prejuicios y a veces con razón, porque también se ha usado mal, ¿no? Pero ¿qué es el pecado? Una buena forma de definirlo, de empezar a definirlo, es lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, es curioso porque el escritor de Jueces nos está diciendo que muchas de las cosas que el pueblo hacía no estaban mal a los ojos del pueblo. O sea, ellos no lo veían mal. En su opinión, lo estaban haciendo bien. O sea, no es que ellos pensaran, sabemos que esto está mal, pero lo voy a hacer porque me apetece. Quizá también había algo de eso, pero parece que había ahí una zona, ¿no?, en la que ellos decían, bueno, yo no creo que esto esté mal, ¿no? Ahora, ante los ojos de Dios, sí era malo.
esto nos muestra varias cosas del pecado. La primera es que el pecado no consiste en saltarnos nuestras reglas o las reglas de nuestra familia o de nuestra comunidad, sino en ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para mí y también para ti. O sea, por supuesto, esto en una sociedad como vivimos hoy, que dice, bueno, o sea, solo tú puedes definir lo que está bien y lo que está mal para ti. O sea, mis propios ojos, lo que yo siento, es lo que me dice el corazón, ¿no? Y a veces también lo que me dice la razón son las formas de decidir lo bueno y lo malo. Pero, ¿sabéis? Esto es bastante absurdo, porque si el bien y el mal son solamente un asunto de opinión, ¿cómo le decimos a los nazis que matar judíos estaba mal? Ellos pensaban que estaban haciéndole un favor al mundo. Y lo creían, ¿eh? Ahora, si nuestra opinión no es suficiente, ¿cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? ¿Votamos? ¿O hacemos un comité de expertos? ¿Cómo lo hacemos, no? La Biblia dice que es Dios quien marca lo que está bien y lo que está mal. Pero ojo, y esto es importante porque no estamos hablando solamente de reglas, ¿vale? De hecho, esta semana estaba trabajando en una cafetería que me gusta mucho trabajar y bueno, el camarero se acercó y me dijo, ¿eso es una Biblia? Bueno, moraleja, si no quieres tener conversación profunda, esconde la Biblia antes de que venga el camarero, ¿vale? Bueno, le dije que sí. Me miró un poco con mezcla de sorpresa y de curiosidad. Empezamos a hablar y el chaval me dijo que, bueno, él había estado en un colegio religioso de pequeño. De hecho, su mejor amigo es sacerdote y le manda cada semana la homilía o la predicación que prepara y dice que le encanta leerla, pero dice que él no era creyente, él no es religioso. Y hablamos un poco sobre el tema. Me dijo que a él le costaba mucho aceptar una religión que te decía lo que tenías que hacer. Te mandaba reglas, ¿no? Y que a veces esas reglas cambiaban. Le costaba mucho, o sea, no podía aceptar eso, ¿no? Él era una persona espiritual, o se definía como una persona espiritual, pero no le gustaba la idea de que alguien le dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es un poco casi como en función de cómo se levante, decía él, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aceptar que Dios defina el bien y el mal para nosotros, no estamos hablando de reglas arbitrarias, bueno, que Dios se inventa cada mañana un poco para hacernos la vida imposible o para tenerlo entretenido o controlado. No estoy hablando de eso. Y como decía, es importante. O sea, tiene que ver con vivir dentro del propósito de Dios. Vivir dentro del propósito para el que Dios nos hizo. Y cuando la Biblia habla de pecado, lo enmarca en esa idea de propósito. El pecado es un despropósito. Es vivir voluntariamente lejos de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Es como ser un pez y decidir vivir fuera del agua. Esa es la idea de la que la Biblia habla. Y ahora, esto nos lleva a una segunda idea que también, de la que también quería hablar, y creo que el texto también habla de eso. El pueblo de Israel de alguna forma había racionalizado su pecado. ¿Qué quiero decir? Creo que tenemos una tremenda capacidad para racionalizar lo que hacemos, lo que queremos hacer para que se hace estable a nuestra conciencia. O a veces lo que queda de ella ya, ¿no? Pero Pascal, el científico, él tiene una frase muy, muy buena que dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón nos engaña. O sea, digamos que nuestro corazón engaña nuestra razón para que acabemos justificando con la cabeza, con la razón, lo que más deseamos hacer con el corazón. ¿Me explico? ¿O es un poco...? Vale. Y es curioso cuando lee el texto en Jeremías, porque él acaba diciendo, o acaba preguntando, o sea, ¿quién conoce los corazones? Se hace esa pregunta. Y Dios mismo responde y dice, yo. O sea, yo sondeo el corazón y examino los pensamientos. Porque, ¿sabes? Tú y yo podemos autoengañarnos y pensar que la culpa es de otro, que nosotros vamos bien, que no pasa nada por lo que estamos haciendo o por cómo estamos viviendo, por vivir alejados de Dios, pero Dios nos tiene calados.
Dios me tiene calado, te tiene calado a ti también. Y necesitamos que Él nos examine, necesitamos parar y dejar que Dios pruebe nuestro corazón y pruebe también nuestra mente, que nos saque del engaño en el que nosotros mismos nos hemos metido. Necesitamos que Dios, que su palabra nos examine. Su palabra no cambia, Dios no cambia, para ver si hay algo de cómo estamos viviendo, de cómo estamos viendo el mundo que no encaja en los ojos de Dios. Lo necesitamos pararnos y dejar que Dios nos examine. Pero seguimos adelante, ¿vale? Estoy dejando algunas gotas que están en la introducción. Si estoy siendo un poco caótico, lo siento, pero creo que son algunas ideas importantes. El versículo 2 y el versículo 3 nos presenta a Manoa, el padre, ¿no? Y nos presenta también a su mujer, la madre de Sansón. Y de hecho, no sabemos el nombre de la mujer de Manoa, de la madre de Sansón, pero de alguna forma es la protagonista del primer capítulo. Es la persona con la que Dios habla primero, es la persona con la que Dios empieza a trabajar en la historia de Sansón. Y ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es que, ¿por qué recalca el ángel que es estéril? Porque lo dice varias veces y lo repite, ¿no? Eres estéril, no tiene hijo. Eres estéril, no tiene hijo. Es que la madre de Sansón no sabía que era estéril. Parece incluso algo cruel, ¿no? Estar ahí repitiéndolo. De hecho, nos lleva a otras historias de la Biblia también, ¿verdad? Pero creo que el Espíritu Santo nos está intentando decir que Dios trae salvación donde no hay nada, o donde no había nada. Dios salva, Dios trae vida donde no hay vida. Igual no sé lo que estás pensando, pero a lo mejor en tu casa, con tu pareja, o en tu trabajo, en tu clase, a veces podemos decir, Señor, qué lugar tan estéril. Pero ¿por qué me has puesto en este trozo de tierra para cultivarlo, no? Si aquí no crece nada. O otras situaciones, ¿no? Más personales. Pero ¿sabéis? Ahí es donde Dios puede trabajar. De hecho, ahí es donde a Dios le encanta trabajar. A Él le encanta empezar a trabajar en lugares estériles, para que se sepa que es Dios el que está trabajando, para que veamos lo milagroso, lo sobrenatural y digamos, es Dios el que ha hecho esto, es Dios el que está salvando, es Dios el que está trayendo vida. Y creo que el Señor a veces nos lleva a esas situaciones límite, muchas veces, para enseñarnos, para que sea evidente que es Dios el que nos libra y que todo está bajo su control. Así que nuestras debilidades, nuestras esterilidades, nuestros momentos límites son oportunidades para Dios y son citas con Dios de alguna forma. Así que no las desaprovechemos, porque Él puede hacer milagros. Y si estás en una situación así, si eres muy consciente de tu debilidad, es el momento de Dios. Es el momento de Dios. Déjaselo. Y va a ser muy evidente que es Dios el que está salvando, el que está librando. Pero seguimos. El ángel le dice algo más a la madre de Sansón. Le dice que no debe beber alcohol ni comer nada impuro. Y que no puede cortarle el pelo a Sansón, ¿no? Ya llegamos al pelo. Dice que su hijo va a ser nazareo, consagrado a Dios antes de nacer. Si queréis saber más sobre el voto nazareo, está en Números capítulo 6. Y sabía, había 3 señales. No creo que solamente hablemos aquí de esto, probablemente en las próximas reflexiones salga este tema de los nazareos. Pero había 3 señales externas, ¿no? del voto. Una era no cortarse el pelo, la otra era que no podías comer nada que viniese de la uva, de la vid, y la última, no podías acercarte a ningún cadáver. Eran señales externas de algo, de un compromiso interior. La idea era comprometerte de forma especial durante un tiempo, a veces de crisis o un tiempo especial. Era una consagración, de que tú le estabas diciendo a Dios, Dios, te tomo en serio, te tomo muy en serio. Y se hacía de forma voluntaria, y se hacía por un tiempo solamente. Ahora, Sansón no podía elegir no ser nazareo.
Lo es desde la barriga de su madre. Su madre empieza a guardar los votos y él va a ser nazareo por toda su vida. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Creo que Dios nos quiere hablar, ¿no?, de la importancia de la santidad en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en los lugares en las relaciones en las que estamos, ¿no? El Señor busca nuestra santidad. Es verdad que Dios nos capacita para que podamos servirle de forma distinta. A Sansón le dio un montón de fuerza. A cada uno de nosotros nos da otros dones para que podamos servirle, cada uno diferente. No somos minions, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero por encima de todo, lo que Dios quiere de ti y de mí es nuestra dedicación completa, nuestro corazón. O sea, Dios busca nuestra santidad, quiere nuestro corazón entero para Él. Y ¿sabéis? A veces podemos pensar que la mejor forma de bendecir a la gente que nos rodea es a través de las cosas que podemos hacer, de nuestras capacidades, de nuestros dones. A veces pensamos eso, ¿verdad? Y sí, podemos bendecirle así, pero el mayor regalo que yo le puedo hacer a mis amigos, a mi mujer, a mi hijo, a vosotros, a mis vecinos, compañeros de trabajo, el mejor regalo no son mis dones, no son mis capacidades, es mi santidad, es tener el corazón completo, o sea, completamente guardado para Dios. Eso es lo que Dios quiere de mí, es lo que quiere de ti también, y es lo mejor que le puedo ofrecer al mundo. Mi corazón, darle mi corazón a Dios, mi santidad. ¿Sabéis? Jesús no le preguntó a Pedro, vamos a la otra parte de la Biblia solamente, en Juan 21, ¿no? Un encuentro que Jesús tiene con Pedro después de la resurrección. Le dice, oye Pedro, ¿cuánto puedes abarcar? No, ¿verdad? Tampoco le dice, oye Pedro, ¿cuáles son tus dones y cuáles quieres? Pide. No le dice eso tampoco. O sea, le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo repite 3 veces. O sea, Dios busca nuestro corazón, tu corazón y por completo, no solamente una parte. Y en las próximas semanas vamos a ver que a pesar de los votos externos de Sansón, Sansón destacó más por lo que podía hacer con sus manos, y era matar, era un experto en matar, que por guardar su corazón para Dios. Es triste, pero destacó más por eso. Y vamos a ver también que a pesar de eso Dios usó a Sansón. A pesar de eso, a pesar de su insensatez, de su egoísmo, de su inmadurez, Dios usó a Sansón. Hasta el punto, hemos visto, de que su nombre está en la lista de Hebreos 11. Un héroe de la fe. Así que si hizo eso con Sansón, ¿qué puede hacer contigo, verdad? Y esto nos lleva a la última idea, y con esto quiero terminar. Y esto va a ser también recurrente durante esta semana. Sansón no es suficiente, no fue suficiente. De hecho, aunque Sansón hubiese sido el tío, o sea, un tío casto y puro hasta la sepultura, si hubiese sido el tío más santo del mundo, tampoco hubiese sido suficiente. O sea, Sansón no era suficiente. De hecho, el ángel le dice a su madre, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y la palabra importante aquí es comenzará, porque incluso la mejor versión de sí mismo no podría haber traído una liberación completa, solamente una liberación temporal e incompleta. Sansón es el último juez del libro. Luego continúan algunas historias, pero él es el último juez del libro de Jueces. Pero como decíamos, apunta hacia adelante, ¿verdad? Apunta a Jesús. Sansón apunta a Jesús y solo Jesús nos puede librar de forma completa. Como el ángel le dijo a José, ¿verdad? Hablando de Jesús, más de 1000 y pico años después, le dice, hablando de Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No comenzará, no en parte, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que desde su nacimiento Sansón está señalando a Jesús, de un Salvador imperfecto, Sansón, egoísta, que trae una salvación incompleta, pero nos apunta a un Salvador perfecto, generoso, que te da una salvación completa.
Sansón apunta a Jesús. De hecho, Sansón fue elegido antes de nacer, pero Jesús fue elegido antes de la creación del mundo. Sansón apunta a Jesús. El embarazo de la madre de Sansón era difícil, ¿verdad? Era una mujer estéril. Pero el de María era imposible, era virgen. O sea, lo milagroso de Jesús se sale de la escala, ¿verdad? Pero Sansón señala a Jesús. El nacimiento de Sansón le dio dignidad a sus padres y alegría. O sea, en esos tiempos ser una mujer estéril era una desgracia. O sea, tener hijos era una parte muy importante de tu dignidad. Pero Dios les quitó la vergüenza y la desgracia. Ahora, el nacimiento de Jesús trajo vergüenza y trajo desgracia a la familia. Jesús nació en medio del escándalo, en medio de la vergüenza. Era una mujer virgen que se ha quedado... José, tú... Y ¿sabéis? Y esto marca la vida de Jesús para toda la vida. O sea, fijaos, mientras Sansón ganaba reconocimiento, ganaba gloria haciendo su trabajo, ¿no? Matando a gente, Jesús perdió toda su dignidad haciendo su trabajo. Salvar gente, darnos vida. Qué contraste, ¿verdad? Ningún hombre, por fuerte que sea o por puro que sea, puede salvar el mundo. Ningún héroe, ni los de Marvel pueden. O sea, ni siquiera puede salvarse a sí mismo. No hay nadie, ¿verdad? Necesitamos un Salvador. Y como dijo Jonás desde la barriga del pez, ¿verdad? La salvación viene del Señor. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios, ¿vale? Padre, te damos muchas gracias, porque podemos confiar en ti y confiar en lo que tú has dicho y en lo que tú has hecho. Confiamos en lo que tú has dicho que somos, en lo que tú has hecho por nosotros. Confiamos en lo que tú has prometido, que nos da, Señor, vida, protección. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tus promesas. Y perdónanos, Padre, cuando no lo hacemos, cuando nos dejamos pues, llevar, Señor, por el miedo, por la desconfianza y ponemos nuestra confianza en otras cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Y Padre, no queremos vivir una vida lejos de ti, independiente de ti. No queremos vivir tampoco una vida llena de derrota. Queremos vivir en lo que tú has dicho de nosotros. Queremos vivir en tus promesas. Ayúdanos, Padre. Y queremos también que tú puedas examinarnos, Señor. Que tú puedas sondear nuestro corazón, nuestra mente. Y si hay algo, Señor, algo que no te agrada, que no es bueno a tu ojo, Señor, que nos lo hagas ver. Y Señor, tú nos has prometido que en ti hay perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también por traer vida a nosotros, pero por traer vida en lugares insospechados, Señor. Ayúdanos también a ver el lugar en el que tú nos has puesto, por difícil que sea, por estéril que sea, como un lugar en el que tú puedes traer vida. Y Padre, te queremos dar todo lo que somos. Te queremos dar nuestro corazón entero. Y darle también y que eso sea evidente hacia la gente que nos rodea. Tú buscas nuestra santidad, Señor, por encima de todo. Y gracias, Padre, por haber enviado un Salvador, porque nosotros nos dábamos la talla. No la dábamos y no la damos ahora. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.